En los últimos años, las cárceles del Ecuador se han convertido en el reflejo de una de las crisis humanitarias más profundas del país. De acuerdo con informes oficiales y reportes de medios nacionales e internacionales, el sistema penitenciario ecuatoriano ha sido escenario de una violencia sin precedentes. En febrero de 2021, al menos 79 personas privadas de libertad murieron en motines simultáneos ocurridos en distintos centros penitenciarios del país. Organizaciones de derechos humanos denuncian que entre enero y septiembre del 2025 murieron cientos de reclusos, principalmente por tuberculosis y desnutrición crónica. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al Estado ecuatoriano por considerar que la vida, la salud y la integridad de las personas privadas de libertad están en riesgo de daño irreparable. Y frente a esta situación, ¿qué piensa la gente sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad? El día de hoy nos encontramos fuera del Centro de Rehabilitación del Cantón Ambato, en donde vamos a preguntar a las personas que transcurren por el sector si consideran que las personas privadas de libertad son sujetos de derechos humanos. Sí tienen derecho porque son seres humanos como todos. Algunos sí, hay otros que no se delinquiendo, robando o asesinando a nuestros familiares no piensan y no tienen pena, entonces tampoco debería haber derechos humanos para ellos. Quitarles y que pagaran por lo que nos hacen. Primero que todo, yo creo que los derechos humanos son fundamentales, sean en cárceles o por fuera. ¿Y qué piensan y qué conocimientos tienen los profesionales del derecho sobre este tema? Claro, buenas tardes. Mi nombre es abogado Walter Aníbal Tapia Villegas. Fui defensor público de Cotopaxi, trabajé en el Centro de Rehabilitación Social, en ese entonces sí era Centro Norte Cotopaxi, hoy Centro de Privación de Libertad número 1 de la Tacunga. ¿Cree que los derechos que usted mismo nos ha mencionado al inicio llegan a cumplirse realmente en los centros de privación de la libertad? Yo podría decir que un 80% se cumplen y se vigila por parte del Estado los derechos de las personas privadas de la libertad. Ustedes han de haber visto últimamente hay masacres carcelarias donde no se respeta el derecho a la vida. Encontramos con el doctor César López, fiscal de Tungurahua, ex decano de la Universidad UCC del Ecuador y profesional en Derecho. Cuando ocurren muertes o hechos violentos, dentro de los centros penitenciarios, ¿qué rol cumple la Fiscalía en esos momentos? A ver, la Fiscalía a través de los órganos auxiliares, ¿no?, que están a su orden, obviamente acude a efectos de hacer el levantamiento de los cuerpos, ¿no?, si es que existe. Básicamente me estoy refiriendo a los hechos últimamente ocurridos en los centros penitenciarios. ¿Cuál es el procedimiento legal que debe aplicar cuando se producen estos amotinamientos en los centros penitenciarios? En el asunto de orden legal, ¿no?, que la Fiscalía pues obviamente le correspondería, o el procedimiento legal a aplicar sería del resultado de lo que acontezca en el interior de los centros penitenciarios, que puede ser varias figuras, como por ejemplo el ingreso de artículos prohibidos, un asunto de orden legal que se encuentra determinado como delito dentro del Código Orgánico Integral Penal. La Constitución de la República del Ecuador reconoce que las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales como la vida, la salud y el trato digno. Además, tratados ratificados por el Ecuador como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga al Estado a garantizar un trato humano a quienes se encuentran bajo su custodia. La privación de libertad no debería significar la pérdida de la dignidad ni de la vida. Esta historia lo evidencia. Pedro Vera llevaba una vida aparentemente normal. Como muchos, enfrentaba dificultades y tomaba decisiones apresuradas, intentando seguir adelante. Un instante, una decisión equivocada, un error que cambió su camino. Oigan, ¿y qué tal si nos vamos a la Diablada? Ahorita están en fiesta. Sí, yo cacho que sí nos vayamos. Sí, hay videos chéveres. A mí sí me gusta full la Diablada, de hecho. No, pero le llamo a mi novio para que nos venga a ver. Sí, claro, dale. Y nos vamos en tu carro. Ay, esos nadie ya perdieron ya.
Ah, pelado, colaboren ya. Colaboren una moneda. Colaboren una moneda. Colaboren una moneda. Colaboren. Ya más claro. Pasa todo. Hasta. Vos también ven acá. Oye, loco, parece que allá le están robando. Nada. Oye, la pena, oye. Vamos a ayudarles. ¡Dani, llama a la policía! ¡Tori! ¡Aló, por favor! Mientras los golpes seguían, durante ese momento de caos se produjo el uso de un arma de fuego. Pedro resultó gravemente herido. Desde ese instante, su vida quedó en riesgo. Pese a la herida y al sufrimiento que pasó Pedro Vera, la ayuda nunca llegó. Pasaron las horas, el dolor aumentó, el silencio fue la única respuesta. Ay, Misu, lléveme por favor al hospital, loco, me duele, loco. Silencio. Por favor. Algo te había pasado eso. Cállate, te estás haciendo mucho ruido ya. No te pasó nada, cállate. Ay, por favor, ayuda. Pedro Vera murió mientras se encontraba bajo custodia estatal, no como consecuencia de una condena, sino por la falta de atención médica oportuna. Lamentablemente ha fallecido este paciente. El caso se originó a partir de hechos ocurridos en Santo Domingo de los Colorados, Ecuador, donde Pedro Miguel Vera fue detenido con una herida de bala tras ser perseguido por varias personas. Luego fue trasladado a hospitales y finalmente murió, estando bajo la custodia estatal. El 19 de mayo del 2011, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano por violar derechos fundamentales de Vera. La Corte determinó que el Estado violó varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Hablar de derechos humanos de las personas privadas de libertad no es defender delitos, es defender la vida y recordar que la justicia no puede castigar con el abandono. Creer que una persona pierde sus derechos al ser encarcelada es olvidar nuestra propia humanidad.